Bueno, la semana pasada estuvimos trabajando con losas unidireccionales o armadas en una sola dirección, y se nos había planteado la situación problemática de una losa que tenía 6 metros 30 en su lado en Y por 3 metros en su lado en X como medidas internas. Habíamos desarrollado en función de eso y de las características constructivas que tenía, ¿sí? Están diciendo que tiene cierto tipo de materiales, cierto tipo de altura cada uno de estos materiales en los detalles constructivos. Realizamos luego las luces de cálculo, ¿sí? Que nos arrojó que tenía 640 por 322, digamos eso teniendo en cuenta lo que fueron las luces en X y en Y con respecto a los muros que tenían y el grado o coeficiente de empotramiento, ¿sí? Habíamos dicho básicamente que cuando la pared o el muro está simplemente apoyado en una continuidad, dividíamos el espesor del muro de la viga sobre 3, y cuando la viga o el muro tiene continuidad, en el caso del lado en Y a la derecha, que hay un empotramiento, dividíamos por 2. Por eso llegamos a estos valores de 3 metros 22 y 640, que es el valor que tienen las luces de cálculo. Después, en función de eso, dijimos que es una losa de tipo rectangular, ¿sí? Que veíamos que la luz en X de 3 metros 22 era casi 2 veces, ¿sí? Más chica que la luz más grande en B, o el sentido en Y. Por ende, decíamos que la losa era unidireccional porque cumplía con la premisa que arriba tenemos marcada. Después vimos también que había diferentes tipos de situaciones constructivas y de empotramiento, donde la que era simplemente apoyada era la luz que tenía un apoyo a izquierda y a derecha, con un solo armado. Después había situaciones en las cuales teníamos simplemente apoyado, empotrado, empotrado, simplemente apoyado, y que para sacar las alturas mínimas de estas situaciones deberíamos hacer un coeficiente K, en este caso 0,8, por la luz mínima, ¿sí? Los 3 metros 22 que tenía en este caso mi situación, dividido 35. Y después también teníamos las situaciones de los voladizos, donde para sacar la altura mínima, la luz dividido 35 por el coeficiente K 2,4 nos determinaba para un voladizo, en el caso de unidireccional, la altura de la misma, ¿sí? Bueno, también estuvimos viendo que si hacíamos eso, en el caso de nosotros, 3 metros 22 sobre 35 por 0,8, me daba 7,36, que es más o menos decir 7,5. Si a ese 7,5, que es H, le sumábamos 1,5 centímetros, que es el recubrimiento, obtenemos un valor total al cual denominábamos D, y en este caso va a ser 9 centímetros, que era la altura final de la losa, con el recubrimiento incluido. Hicimos un detalle en las clases anteriores y en los videos anteriores, donde denotábamos, por ejemplo, que la armadura va a estar a 1,5 centímetros de la parte de abajo de la losa, que el nivel de la losa terminada, ¿sí? Y va a ser el recubrimiento más H, es decir, 9 centímetros. Y en función de eso después comenzamos con lo que eran los análisis de carga, ¿sí? Ahí habíamos determinado también que para dicho análisis teníamos que multiplicar la altura de cada elemento por el peso específico, eso lo habíamos sacado de tabla, obteniendo un valor de carga permanente al cual denominábamos G de 432 kilos. También comentamos que le colocábamos una carga adicional de 50 kilos sobre metro cuadrado para estar del lado de la seguridad, y luego, en función del destino final que iba a aportar esa losa, en este caso que era un dormitorio, desde tabla, habíamos obtenido que eran 200 kilos sobre metros cuadrados. Si sumábamos luego el valor de la carga permanente, la carga adicional y la sobrecarga, es decir, los 432 más los 50 más los 200 kilos sobre metro cuadrado, obtenemos un valor final llamado Q, que es el que utilizamos para el dimensionamiento, de 682 kilos sobre metros cuadrados. Para concluir esto, decíamos luego que habíamos sacado un cálculo de solicitaciones, ¿sí? Donde teníamos que determinar el valor de las reacciones y de los momentos, y que para eso dividíamos, ¿sí?, el valor de G sobre Q, es decir, la carga permanente de la losa, con los valores de construcción que tiene la misma, sobre el valor de carga total Q, y nos daba un valor de 0,63. Este valor luego operábamos con él ingresando a la página 11, la tabla A4,
y que veíamos que el valor más próximo para 0,63 era 0,60, y buscamos en la parte superior de la tabla los valores que se asimilaran a esa división que habíamos realizado, y acá encontramos 0,60, que es lo más parecido a 0,63, y nos determinaba, para el caso de una losa que tenía 2 tramos de continuidad, el caso de nosotros, que tenemos simplemente apoyado y un empotramiento a la derecha, diferentes coeficientes que vamos a utilizar luego para hacer la operatoria de las reacciones y de los momentos con los que vamos a calcular la estructura, ¿sí? Por ejemplo, hemos dicho que para M1, ¿sí? Es decir, el valor de acá abajo, el coeficiente que vamos a utilizar era 12,90, para el momento en el apoyo, MB 9,41, y para sacar RA, la reacción que tenemos a izquierda, utilizábamos 2,45, y para sacar RB, el valor que utilizábamos era menos 1,65. ¿Sí? De esta manera nos ahorrábamos un montón de situaciones al momento de tener que hallar el valor de las reacciones y de las losas. Acá tenemos la losa referenciada, 3,22 metros, M1 el coeficiente para el momento en el tramo, MB para el momento en el apoyo, Q1A para la reacción de la izquierda, Q1B para el valor de la reacción de la derecha, menos 1,65. Y a partir de acá comenzamos con lo que es lo que se tiene que dar para lo que es el cálculo, ¿sí? De las solicitaciones, es decir, reacciones y momentos, ¿sí? Esto también lo habíamos visto, pero vamos a repasarlo también, así podemos luego ingresar de pleno en lo que es la actividad del día de hoy. A ver, yo tengo que por luces de cálculo, mi luz de la losa 1 es 3,22 metros, y si yo quisiera hallar el valor del momento en el tramo, ¿sí? Digo que es Q por la luz de cálculo al cuadrado dividido 12,90. ¿Sí? 12,90 era el valor de M1, o momento en el tramo, que es el que referencia justamente a la fórmula esta, ¿no? Q por L al cuadrado sobre M1 para obtener este valor. O sea, esas siglas, esos valores, esa operatoria la saco de estas fórmulas que me están dando cómo poder realizar el hallazgo de las solicitaciones que tengo que determinar ahora. Entonces, hacíamos 6,82 kilos sobre metro cuadrado por 3,22 metros al cuadrado, que es la luz de cálculo, dividido el coeficiente 12,90, me da 548,15 kilogramos. Vale decir, similar a 5,48 kilonewtons. Para sacar el momento negativo en el apoyo, ¿por qué? Porque hay una continuidad. Fíjense que acá está simplemente apoyado, y acá al haber un empotramiento hay una continuidad. Es decir, el momento en el apoyo lo denominamos MB, porque es el que está apoyado justamente sobre la reacción RB. Es igual a Q por la luz de cálculo al cuadrado, dividido 9,41 negativo, que es el valor del coeficiente de acá. Entonces, haciendo esta operatoria nos daba 7,51 con 46, es valor negativo, ¿sí? Por tratarse justamente de un empotramiento. Y después sacábamos las reacciones de la viga 1A y de las reacciones que estaban sobre la viga 1B, donde decíamos que Q por L sobre coeficiente 2,45 me está entregando que tengo 896,34 kilos sobre metros, o lo que vendría a ser igual a 8,96 kilonewtons sobre metros, para las reacciones de la izquierda, es decir, para RA, y si tuviéramos que hallar para RB, nos quedaba que nos da 1.330,93 negativos, ¿sí? Dichas reacciones, o vale decir, igual a menos 13,30 kilonewton metro, ¿sí? Bueno, acá, una vez que determinamos el valor de RA, RB, momento en el tramo y momento en el apoyo, tenemos que empezar con lo que es el dimensionamiento, ¿sí? Pues ya digamos lo que es las solicitaciones lo habíamos visto y determinado, y acá empieza, digamos, la parte nueva, lo que tenemos que poder resolver. Primero de todo, tenemos que saber que hay diferentes tipos de hormigones. Tenemos hormigones H13, H17, H21, H30, 38 y 47. Vale decir que el 38 y el 47 son para elementos pretensados, ¿sí? De gran porte, y de H13 a H30 son los elementos de hormigones generalmente elaborados, ¿sí? Y que básicamente nosotros, en el área de construcciones,
para edificaciones sencillas, ¿sí? Básicamente, recuerden que nosotros podemos construir 5 diferentes niveles, contando el subsuelo y la dependencia de la azotea. El valor generalmente que utilizamos es un H17 para las construcciones clásicas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que es un hormigón que soporta 170 kilos sobre centímetros cuadrados. Por ejemplo, si tuviéramos que hablar de un hormigón de un pavimento, el del frente de la escuela, sin ir más lejos, estamos hablando que el hormigón ese es de un H21, es decir, que soportaría por centímetro cuadrado 210 kilos, ¿sí? En cambio, el H17 soporta 170 kilos sobre centímetros cuadrados. También tenemos que esta sería la tensión ideal, pero que sea la tensión ideal, acá también lo podemos referenciar como resistencia característica cilíndrica o beta CN, ¿sí? Kilos sobre centímetros cuadrados, 170, que refiere al H17, no va a ser el valor con el cual vamos a operar. Si bien es cierto, uno tiene un ideario de decir 170 kilos sobre centímetro cuadrado es la tensión característica cilíndrica ideal que yo supongo para un H17, cuando vamos a realizar las operatorias de cálculo, ese valor se va a ver permutado, cambiado, por lo que es la resistencia de cálculo, que sería 140 kilos. Es decir, yo no opero con 170, sino que opero con 140. ¿Y esto por qué es? Porque cuando estamos trabajando en obra y tuviéramos que realizar una probeta de diferentes lugares de la obra, a veces por razones constructivas de los materiales, por ejemplo, a veces mayor o menos cantidad de hormigón, o mayor o menos cantidad de cemento en el hormigón, para decirlo mejor dicho, o volúmenes de agua en la arena, sucede que el hormigón puede tener en diferentes puntos diferentes tensiones de resistencia. Entonces, para homogeneizar todo ese valor que tenemos en diferentes partes de la estructura y estar del lado de la seguridad, el valor de cálculo que vamos a utilizar para lo que es un H17 será de 140 kilos sobre centímetros cuadrados. Supongamos que tuviéramos que realizar con un H21 algún tipo de hormigón para lo que es un pavimento de una estación de servicio o de algún tipo de calle, ¿sí? O plataforma o algún tipo de estacionamiento, que sería el hormigón que estaríamos utilizando. Eso equivale a decir que mi resistencia cilíndrica, o sea, mi resistencia ideal sería 210 kilos sobre centímetros cuadrados. Pero al momento de que tengamos que realizar el cálculo, si tuviéramos que operar con un H21, mi tensión de resistencia o mi tensión de cálculo será de 175 kilos sobre centímetros cuadrados. De esta manera se los identifica a los hormigones por su tensión, vale decir el valor que yo tengo acá arriba, ¿sí? Pero no quiere decir de ninguna manera que va a ser el valor con el cual yo voy a operar, que será con los valores que tengo acá abajo, ¿sí? Dicho esto, entonces, pasamos a hacer este tipo de comentario. Para obra de estructura simple, se utiliza un hormigón de tipo H17, donde la tensión característica cilíndrica va a ser 170 kilos sobre centímetros cuadrados, la tensión de cálculo va a ser 140 con el que lo vamos a operar, y la tensión de acero 4.200 kilos sobre centímetros cuadrados. Y ahora vamos así comenzar, dicho esto, con el dimensionamiento. El dimensionamiento para el tramo en la losa 1 es igual a decir el momento, ¿qué momento? El momento del tramo, M1, dividido la base de la losa por la altura al cuadrado por la tensión de cálculo, beta R. Dos cuestiones. Siempre en las losas, las bases van a ser de 100 centímetros, ¿sí? Siempre en la losa, el lado por lado es 1 metro. Por eso, aquí la anotación que es 100 centímetros. Es un valor fijo, establecido, para la determinación del cálculo de losas, porque se toma la consideración de metro cuadrado. La altura habíamos obtenido 7,5 y la tensión de cálculo, 140, acá 140 kilos sobre centímetros cuadrados, vale decir a 1,40 kilonewton sobre centímetros cuadrados. Voy un poquito más arriba para recordar a cuánto valía mi tensión, perdón, mi momento en el tramo, mi deformación en el momento del tramo, era 548,15 kilogramos, que vale decir a 5,48 kilonewton metros. Vamos a ver dos cuestiones. Que tuve que pasar kilogramos a metros o a kilonewton centímetros, depende de las operatorias, y básicamente podía haber trabajado con kilogramos centímetros, no habría ningún tipo de inconveniente. Lo que pasa es que por eso está trabajando en kilonewton centímetros o kilonewton
metros, porque, digamos, es una norma que se está estandarizando en el uso de las medidas, ¿sí? Nosotros en nuestro país siempre trabajamos con los valores de kilogramos sobre centímetros cuadrados, o kilogramos sobre metros o metros cuadrados, pero se está estandarizando el kilonewton, por eso es que me tomé el atrevimiento de empezar ya a realizar estas operaciones para que ustedes ya empiecen a asimilar el valor, o sea que por ahí en las tablas de pesos específicos los valores están dados en kilogramos sobre metros cúbicos, y después hay que pasarlo a kilogramos centímetros o a kilonewton, depende de la operatoria, pero es en función de lo que es luego el dimensionamiento, que es la fórmula que estoy aplicando acá, ¿sí? Vuelvo a repetir, MS va a ser un coeficiente con el cual voy a ingresar en tabla, donde vamos a tener el momento dividido la base por la altura al cuadrado por beta R. Este valor es siempre el mismo para los que son los dimensionamientos de MS, ¿sí? Para lo que es el coeficiente o cálculo de MS. Entonces digo 548,15 kilonewtons sobre centímetro sobre 100 por 7,5 al cuadrado por 1,40 kilonewtons. Esto me da 0,069, sería similar a decir 0,07. Y acá me tomo un atrevimiento, voy a ir a la tabla de estructuras con la cual estamos trabajando siempre nosotros, y vamos a buscar, ¿sí?, la tabla que me va a permitir a mí cotejar el coeficiente. Yo acá dejé una anotación, con este valor se ingresa a la tabla A1 de la página 7, donde se busca el valor más próximo para un MS 0,069, en este caso era 0,07, ¿sí? Entonces vamos a buscar la tabla A1, ¿sí? Fíjense acá tienen el número de la tabla como referencia, aquí esto está en la página 7, acá estamos en la página 10, vamos a retroceder un poquito, ¿sí? Tabla 3, página 9, y acá vamos a llegar a lo que es la tabla A1 de la página 7. Fíjense un detalle, la tabla esta tiene valores en MS y las cuantías mecánicas para las mismas. Vamos a ver que esta tabla en un momento dice MS asterisco igual a 0,193. Y vamos a ver que esta tabla que está acá continúa más abajo, acá en la tabla A2 de la página 8, donde continúa MS0193, pero con un montón de valores quizás parecidos, pero con alguna diferencia o varianza. Bueno, ¿qué significa esto? Que yo para trabajar con armadura simple en una estructura, mis valores de MS normales o característicos van a tener que estar entre 0,01 y 0,18. Si yo pasara el valor de MS asterisco 0,193, vale decir que de acá para abajo, es decir, la utilización de la tabla que está acá, que es la que continúa, implica que mi armadura va a estar armada doblemente. Es decir, no va a ser una armadura simple, va a ser una doble armadura. Va a ser que tener armadura principal arriba, que va a soportar el esfuerzo de tracción o compresión, depende de la situación de la estructura, y de tracción o de compresión en la parte de abajo, de acuerdo a la situación de estructura. Básicamente siempre hay tracción en la parte inferior y compresión en la parte superior. Pero bueno, por ahí para grandes portes, cuando hay grandes voladizos, los momentos pueden variar, por eso dije lo que dije recién, ¿no? Que puede haber una diferencia en lo que es la utilización de las tracciones y las compresiones en las estructuras. Pero básicamente, compresión en la parte superior, tracción en la parte inferior, y cuando pasamos los valores de MS asterisco, es decir, utilizar esta tabla, implica tener dos cuantías mecánicas. Uno para la tracción en la parte inferior de la losa, en este caso, y uno para el valor de la compresión o parte superior de la losa. Es decir, tendría que calcular una doble armadura. Tenemos que tratar de no llegar a esto. ¿Cómo hago para no llegar a esto? Bueno, para no llegar a este valor de doble armadura o pasar el MS asterisco, lo que tengo que tratar de hacer básicamente es tener alturas que permitan que esto no suceda, ¿sí? O valores de base o valores de tensiones que permitan también que esto no suceda. Por eso siempre cuando uno hace el cálculo de una losa, en el caso de una losa unidireccional o bidireccional, siempre sacamos el cálculo de altura primero para saber que esa altura que estoy dimensionando o utilizando es la necesaria para poder trabajar con ella sin ningún tipo de problema de tener que utilizar una doble armadura. En el caso de nosotros nos dio 0,079, dijimos que lo más parecido era 0,07, por ende mi cuantía mecánica, ¿sí?, es 0,134. Con este valor de 0,0134, ¿sí?, vengo acá, lo escribo, para un MS 0,07, mi cuantía mecánica es 0,134. Por ende,
el cálculo de la armadura principal, ¿sí? La fórmula siempre va a ser la misma, AS principal es igual a la cuantía mecánica, este valor de 0,134, por la base, por la altura, sobre beta S por beta R. Es decir, 0,134, dijimos que la base en una losa son siempre 100 centímetros, la altura 7,5, dividido la tensión del hierro, 42 kN sobre centímetro cuadrado, dividido la tensión del hormigón, 1,40 kN sobre centímetros cuadrados. Esto me da 3,35 centímetros cuadrados. ¿Qué quiere decir? Que el hierro que voy a tener que utilizar para lo que es el dimensionamiento de mi losa, como hierro principal o armadura principal, va a ser 3,35. Dice, con este valor se ingresa a la tabla A6 de la página 14. Vamos a buscar la tabla A6 de la página 14. ¿Sí? Estamos en la tabla 8, seguimos bajando. ¿Sí? Tabla 9, tabla 10, 11, 12, 13, que acá ya empieza a haber situaciones de hierro, pero esas situaciones de hierro van a ser, fíjense que dice diámetro y cantidad de varillas, va a ser la que vamos a utilizar luego cuando hagamos combinatorias, como estas que están acá abajo, para el cálculo de vigas, que no es la situación que tenemos acá. Y acá llegamos. Tabla 14, perdón, tabla 6 de la página 14, ¿sí? Y dice que yo necesito una sección de hierro de 3,35 centímetros cuadrados. Usted que está ingresando en esta tabla, que es la 6 de la página 14, y dice secciones de acero para un metro de losa o un metro cuadrado de losa, donde se busca un valor más aproximado para un AS de 3,35. Se recomienda la utilización de la sección de hierro de 8 milímetros de diámetro y una separación máxima de 15 centímetros. Esto quiere decir que, a ver, se está recomendando que utilicemos para lo que es el dimensionamiento de losas hierros con una sección mínima de 8 y una separación máxima de 15 centímetros. Pero no quiere decir que esto siempre sea así. Uno, ¿por qué dice que se recomienda? Porque muchas veces sucede que uno hace el cálculo de una estructura, vamos a suponer en el caso de este, bueno, tenemos un dormitorio en la parte superior, pero a veces son losas que tienen simplemente una azotea inaccesible donde no se puede acceder, y con el cambio del tiempo es muy común que esa losa o azotea inaccesible se transforme en una azotea accesible o con algún destino. Entonces, si yo por ahí utilizaba un hierro del 6 de diámetro, 6 milímetros de diámetro, podía suceder que cuando cambiara el destino el día de mañana de esa losa, que no fue prevista para eso, la sección de hierro que tenía por ahí utilizando, en el caso de que hubiera utilizado una sección de hierro del 6, no sea la sección necesaria o la suficiente. Por ende, esa losa por ahí capaz que iba a tener algún tipo de deformación o rotura o algún tipo de tensión que superara la que fue calculada y presentar algún tipo de anomalía. Por eso, no es recomendable utilizar hierro del 6 en las losas, salvo que, bueno, tengamos ya identificado que esa losa no va a ser utilizable como otro tipo de destino más que el para el cual se calculó. Si yo tengo alguna duda que el día de mañana esa losa que tiene un destino fijo no va a ser el que se había a priori dado para ella, bueno, es recomendable utilizar un hierro del 8 como sección mínima y una separación máxima de 15 centímetros. ¿Por qué la separación máxima de 15 centímetros? Porque si yo me excediera de los 15 centímetros de separación, al excederme, ya estoy diciendo que no es una armadura principal, sino que va a ser una armadura de repartición. Y lo que yo estoy haciendo acá es calcular una armadura principal. Entonces, a mí el cálculo que me da 3,35 centímetros cuadrados para una losa de 100 centímetros, ¿no? De un metro. Entonces yo acá tengo en esta tabla, en la tabla 6, hierro de 4,2, ¿sí? Prácticamente se usa para hacer tipo de anclajes, las separaciones que van a tener los hierros, y acá tengo hierro del 6, hierro del 8, hierro del 10, hierro del 12, ¿sí? Y después tengo combinaciones, hierro del 6 y del 8, 6 y del 10, 8 y del 10. Siempre lo ideal sería utilizar hierros de un solo diámetro. Si utilizo hierro del 6 es todo hierro del 6, si es hierro del 8 es todo hierro del 8. Las combinaciones se generan a veces cuando hay algún sobrante en obra, pero si no, trato de utilizar los hierros con diámetro de sección fija, ¿no? En el caso yo podría haber utilizado hierro del 6 o hierro del 8. Por la recomendación uso hierro del 8. Y acá vamos a tener en todo este aspecto que estamos viendo, ¿sí? Las diferentes secciones o centímetros cuadrados que van a dar los cálculos. A mí me dio 3,35. Entonces fíjense que dice sección de acero de 100 centímetros, ¿sí?
para una losa, está dado en centímetros cuadrados, el área, a mí me da 3,35. Yo tengo que buscar un valor que me dé parecido o menor, perdón, o mayor, no menor, o mayor al solicitado. A mí me da 3,35, justo se da que tengo hierro del 8 y tengo 3,35 centímetros cuadrados de sección, ¿sí? Miro, si digo hierro del 8, 3,35 es la sección necesaria, vengo hacia la izquierda y que me da una separación de 15 centímetros. Quiere decir que justo el hierro que me da como sección necesaria es el hierro que tiene la separación máxima y la sección mínima, 3,35. Si hubiera tenido que utilizar un hierro de 6, fíjense, a mí me da 3,35. Si hubiera tenido que utilizar un hierro de 6, lo más parecido a 3,35 es 3,53, porque 3,33 es un valor más pequeño de cálculo, no lo podré utilizar, siempre se utilizan valores iguales pero superiores, entonces utilizo 3,53 y también pude haber armado mi losa, ¿sí?, con un valor de hierro del 6, pero con 3,53 centímetros de diámetro y una separación de 8 centímetros. Imagínense que yo tengo dos opciones. O utilizo hierro del 6 con una separación del 8, sí, yo tengo 8, 16, 32, sí, la separación de los hierros, o utilizo hierro del 8, que es cada 15 centímetros, 15, 30, 45. Entre lo que es la diferencia del hierro del 6 y del 8, en economía no es tanta la diferencia del costo del valor de cada una de las varillas, y sin embargo, si ustedes miran, la resistencia que tengo cada 15 centímetros es de 3,35 y acá la resistencia va a ser cada 8 centímetros para 3,53. Es decir, que acá armé cada un hierro del 8 que estoy armando, estoy poniendo 2 del 6. Entonces, también en practicidad, si bien es cierto, la diferencia económica es poca, va a ser mucha la diferencia en el armado, porque obviamente al tener una separación de 15 centímetros con una separación de 8, si hubiera seleccionado hierro del 6, voy a terminar la losa de armar en la mitad del tiempo, porque acá cada 15 centímetros estoy colocando una varilla, en cambio acá voy a estar colocando una varilla cada 8, ¿sí? Pues también decía que es más generosa la situación de trabajar con una armadura mínima del 8, ¿sí? Pero esto no quiere decir que no puedan hacerlo con la varilla del 6. Bueno, seguimos acá. Entonces, una vez que determinamos mi hierro principal para el tramo, hierro 8 cada 15, que es 3,35, utilizo el hierro de repartición. ¿Qué es el hierro de repartición? Las estructuras, si yo acá tengo dibujado, mi losa está en forma horizontal, ahora 640 por 322, va a tener hierro del 8, ¿sí?, en su armadura principal, en su forma vertical, ¿sí? Acá van en todo hierro del 8. Ahora, ¿qué sucede con este hierro del 8? Va a suceder que si coloco un peso acá, en una de las partes de las esquinas, los hierros que estaban acá en la otra esquina, a la derecha, nunca se van a enterar de que esta parte de la izquierda está siendo sometida a grandes esfuerzos. Por eso es necesario que utilicemos una armadura de repartición, como bien dice la palabra, que reparta las cargas, ¿sí?, en forma transversal a la varilla de hierro principal, cosa de que si acá tuviera alguna deformación producto de algún peso, estas varillas van a articular, ¿sí?, con las varillas más alejadas, transmitiendo parte de esas tensiones y haciendo que estas trabajen como si fuera un anclaje de estas otras y que la deformación en toda la losa sea una deformación más pareja. Por eso es que se utiliza la armadura de repartición, para repartir las cargas a través de toda la losa, independientemente de la armadura principal, que es la armadura resistente que yo calculé, ¿sí? En este caso, habíamos utilizado nosotros, ¿sí?, hierro del 8 cada 15. ¿Cómo dimensiona esta armadura de repartición? Es decir, la armadura transversal. Bueno, la armadura transversal o de repartición siempre va a ser un 20 o un 25% de la armadura principal. Entonces yo digo, un 20% sería 0,2 por 3,35 centímetros cuadrados, que era mi armadura principal, me da que yo necesitaría 0,67 centímetros cuadrados para lo que son el dimensionamiento en ese porcentaje de las armaduras transversales o de repartición, ¿sí? La armadura de repartición siempre tiene que ser menor o igual a 25 centímetros de separación, ¿sí? Si yo ingreso a tabla y busco hierro del 6,
que ahí sí puedo utilizar armadura de repartición, hierro del 6 como armadura, no así para la armadura principal, que es recomendable el hierro del 8, busco un valor de 0,67, que es lo que me da el cálculo. Entro acá en tabla, digo hierro del 6, y vengo 2,69, 2,57, sigo bajando. Fíjense que el valor que me está pidiendo, ¿sí?, que es 0,67 centímetros cuadrados de cálculo, sigo bajando, 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 y fíjense que si yo dijera hierro del 6 cada 34 centímetros, el valor es 0,83, o sea, está todavía muy lejos de lo que yo necesito. Entonces, acá una acotación. Siempre la separación máxima para una armadura de repartición, traten de que sea 25 centímetros, por igual situación de lo que dijimos con la armadura principal, ¿sí? Si yo miro una separación de 25 centímetros para hierro del 6, me da que la separación máxima, que es 25 centímetros, para un hierro del 6 es 1,13. Es decir, que voy a adoptar hierro del 6 cada 25, que es 1,13, porque es la armadura mínima, hierro del 6, separación máxima 25 centímetros, y me da 1,13, que es mucho más grande que 0,77 centímetros, que es lo que me pide el cálculo. Por ende, generalmente las hierros de repartición son hierro del 6 cada 25, ¿sí?, utilizando la separación máxima y el hierro mínimo, que en este caso, como estamos comprobando, es mucho mayor que lo que me pide el cálculo. Entonces me quedaría a mí, para la armadura de repartición, que es la superior, que va por arriba, hierro del 6 cada 25, de 1,13 centímetros cuadrados, y los hierros de abajo, los hierros resistentes, es decir, estos hierros que están acá de forma vertical, ¿sí?, van a ser del 8 cada 15, que es 3,35 centímetros cuadrados. Y de esta manera calculé todo lo que es el hierro, en el sentido en X y el sentido en Y. ¿Terminé ahí? No. ¿Por qué? Porque tengo que dimensionar los apoyos para poder terminar. A ver, fíjense un poquito el detalle este. Mi losa tenía un apoyo. Yo lo que hice recién es calcular el hierro así en X, que me dio hierro del 8 cada 15, y calcular el hierro en Y, que es el de repartición, que me dio hierro del 6 cada 25. ¿Qué me falta todavía? El momento negativo, el del apoyo, ¿sí?, el que voy a tener que sacar para poder calcular esta deformación. Esto de acá, que esta deformación de acá, que es el momento de la izquierda, yo lo denominé MB, momento, perdón, de la derecha, ¿no? El momento de la derecha que yo denominé MB, que es Q por L al cuadrado sobre MB, y que era el valor que yo había obtenido acá, de 751,46 kilos metros, ¿no? Entonces, sabiendo ya esa deformación que era la del momento de la derecha, y teniendo ya el dimensionamiento de los hierros en el tramo, lo que voy a hacer es dimensionar, ¿sí?, el apoyo. Fíjense que la fórmula sigue siendo la misma, momento del apoyo es base por altura al cuadrado por beta R, ¿sí? Y bueno, me queda 751,46 kilonewton centímetros por 100, por 7,5, por 1,40, me da 0,95, ¿sí? 0,095 es más o menos a decir 0,10. Si vuelvo a entrar en tabla de MS, vamos a buscar de vuelta la tabla de arriba, para que volvamos a repasar la operatoria que hicimos. Vamos a hacer un poquito más rápido. Vamos a buscar acá la tablita, la A1, y fíjense, tabla 1 a mí me dio 0,10 ms, ¿no? Para 0,10, acá ms, para 0,10, la cuantía mecánica es 0,197. Entonces, 0,197 es el valor de cuantía mecánica. Entonces digo, AS necesario va a ser igual a la cuantía mecánica por la base, por la altura, sobre beta S sobre beta R, 0,197 por 100, por 7,5, divido estos valores, me da 4,92 centímetros cuadrados. ¿Qué pasa? Me dice que yo necesito para tomar el momento negativo del apoyo 4,92. Yo puedo utilizar hasta la mitad del hierro del tramo. Entonces, ¿qué hierro tenía yo en el tramo? 3,35 centímetros cuadrados. Si yo lo divido por 2, quiere decir que el hierro disponible que tengo en el tramo es 1,67. 1,67 centímetros cuadrados. ¿Me alcanza para tomar 4,92, que es el apoyo? No. Yo levantando los hierros del tramo, es decir, poniendo una varilla derecha y una levantada. Una derecha, una levantada. No alcanzaría a cubrir lo que necesito para tomar la deformación del apoyo. Entonces, ¿qué hago? Digo, AS adicional va a ser igual al AS necesario, es decir, 4,92, menos el AS disponible, 1,67. Esto me da que yo necesitaría de adicional 3,24,5 centímetros cuadrados.
si entrara en tabla, ¿sí? Tabla de hormigón, y buscara otra vez, ahora sí, nuevamente, el valor de las varillas de hierro, ¿sí? Para ese valor que me dio el cálculo necesario para lo que es el hierro en el apoyo, ¿sí? Vamos a buscar acá abajo, acá, ¿sí? A mí me dio, vuelvo a recordar, 324, fíjense, 324, yo digo hierro del 8, ¿sí? Hierro del 8, cada 15,5 me da 326. Y ustedes dirán, pero usted había dicho que más de 15 no es necesario utilizar como separación máxima, que es lo que hemos puesto. Bueno, pero acá tengamos en cuenta que no estoy calculando un hierro principal para el tramo, estoy calculando un hierro adicional para lo que es tomar el momento negativo del apoyo o la repartición. Entonces ahí sí me puedo dar, digamos, el permitido de utilizar alguna diferencia de hierros mayores a 15 centímetros de separación, por eso me queda a mí que hierro del 8 para cada 15,5 es 3,26, y va a ser el hierro que yo voy a adoptar para suplantar y ayudar al hierro que tengo en la parte de abajo a tomar, cuando yo levanto en el tramo, la mitad de ellos, lo que es el hierro en el apoyo. Entonces me quedaría hierro del 8,15, hierro del 8 cada 15, perdón, en el tramo, donde pondría uno sí, uno no, uno sí, uno no, es decir, un hierro va de punta a punta, de viga a viga, el otro de al lado lo levanto, uno de punta a punta en la viga, el otro de al lado lo levanto. ¿Cuánto lo levanto al de al lado? Ese que estoy diciendo que levanto, 1/3 de la longitud. ¿Cuánto lo hago pasar? 1/4 de la longitud. Esto después lo vamos a ver cuando estemos en clases gráficamente para que lo podamos apreciar de mejor manera. ¿Qué hierro voy a poner además de adicional? Voy a poner ese hierro adicional, este que está acá, que va a ser hierro del 8 cada 15,5, que es el que acabo de averiguar. Entonces, voy a tener un hierro cada 30 centímetros que voy a ir levantando, y eso voy a tener un adicional, que es hierro del 8 cada 15,5, que va a ser el que va a tomar el momento negativo del apoyo. Y de esta manera determinamos ya, ¿sí?, el cálculo del hierro para el tramo, para la repartición y para el apoyo de la losa 1, que fue la situación que se nos había planteado como situación problemática al comienzo de la actividad.